Buenas noches. Bueno, hoy voy a hablar de la no consideración y la no reflexión sobre nosotros mismos. Parecería que lo que en el campo de lo natural, al menos en la psicología, es normal, porque uno va al psicólogo y reflexiona y habla sobre uno mismo. En el campo sobrenatural pareciera que no es tan adecuado, tan apropiado, una paradoja significativa, la no consideración de nosotros mismos, especialmente en la oración y en la contemplación. Vamos a desarrollarlo. San Juan Eudes, en su obra El reino de Jesús en las almas cristianas, dice: mucho es haber renunciado al mundo, pero esto no es bastante para llegar al perfecto desprendimiento, que es uno de los principales fundamentos de la vida cristiana. Porque nuestro Señor Jesucristo clamó en alta voz: quien quiera venir en pos de mí, renuncie a sí mismo y me siga. Mateo 16. Es preciso renunciarnos a nosotros mismos, es decir, a nuestro espíritu, a nuestros sentidos, sentires, a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestras inclinaciones, a nuestros amores. De alguna manera, todos somos como el joven rico del Evangelio de Mateo 19. Nos cuesta vender nuestras riquezas, que en el fondo no son más que miserias. Nos cuesta dejar estas miserias, las tenemos como riquezas. ¿Cuántos apegos que tenemos? Especialmente el apego a nosotros mismos. El tiempo que el hombre pierde contemplándose a sí mismo es inmenso. Jesús le dice a este joven rico, y en este joven rico estamos todos nosotros: si quieres ser perfecto, vende todo y ven. No puede haber perfección en Dios si antes no hemos renunciado a nosotros mismos. Dice Tomás de Kempis en la Imitación de Cristo, en el capítulo sobre la consideración de uno mismo: el verdadero conocimiento y desprecio de sí mismo es altísima y doctísima lección. Mucho aprovecharás si te conservas libre de todo cuidado personal. No te parezca cosa alguna elevada ni agradable sino Dios. Qué bien vienen estas palabras en nuestros días, en el reino de la adictividad moderna. Somos adictos a tantas cosas, especialmente a nosotros mismos y a los placeres que nos podemos dar permanentemente. Si agarramos el libro del Eclesiastés, todo el libro es una invitación a dejar la vanidad, la vanagloria, la consideración de uno mismo, la arrogancia. Una invitación a dejar de perder el tiempo considerándonos, poniendo el ojo en nosotros mismos o en los demás en función nuestra. A lo que apunto con todo esto, en definitiva, empecé a hablar hace ya algunos videos sobre las virtudes en la terapia, y esto tiene que ver con el orden. Primero Dios, después nosotros. No va a haber verdadero nosotros o verdadero yo, sino hubo una contemplación y un primero Dios sobre todas las cosas. Primero la consideración de Dios, y en Dios la consideración personal. El eclesiástico dice: consideré entonces todas las obras de mis manos y el fatigoso afán de mi hacer, y vi que todo es vanidad,
y atrapar vientos, y que ningún provecho se saca bajo el sol. ¿Quién es este sol debajo del cual se encuentra el hombre y todos sus quehaceres, y todos sus pensamientos, todas sus obras? ¿Dónde encontramos este sol? En la Santa Eucaristía. Ahí está Dios mismo. Cuando estamos debajo del sol divino, arrodillados, debemos dejar de lado nuestras consideraciones. No vamos a adorar ni a recibir a Jesús en la Eucaristía para ponernos nosotros en el centro. No seamos humanistas, seamos cristianos. En el centro de nuestra vida tiene que estar Cristo, en el centro de nuestra oración Cristo, en el centro de nuestra adoración Cristo, en el centro de la vida sacramental, de la vida de piedad, Jesús. No podemos recibir esos rayos del sol eucarístico si lo tapamos con las nubes de nuestras consideraciones personales. Nosotros todo lo queremos medir con nuestros criterios, con nuestras miradas. ¿Cómo vamos a tostarnos? Como dice la novia del Cantar de los Cantares, he sido tostada por el sol, si ponemos la sombrilla de nuestro yo y todas nuestras humanidades delante. Si pensamos desde la tierra, basta poner un dedo para tapar el sol. Increíble. Bueno, así los apegos y las consideraciones personales y las reflexiones sobre nosotros mismos, cuando tendríamos que estar meditando y dejándonos llevar por el Espíritu Santo en la contemplación de Dios mismo. Vuelve a lo mismo, no vamos a descubrirnos si andamos mirándonos a nosotros mismos. Tenemos que mirar a Dios para descubrirnos a nosotros mismos. Dios le dijo a Moisés que se sacara las sandalias porque el lugar que pisaba era santo, en el Éxodo 3, frente a la zarza ardiente, imagen y figura de lo que después va a ser la Eucaristía. Las sandalias que andan día y noche pisando el polvo del mundo, el polvo de nuestras consideraciones. En el Eclesiástico dice también: pues ¿qué le queda al hombre de toda su fatiga y esfuerzo con que se fatigó bajo el sol? Yo respondería: poco o nada. La clave es el sol, que es justamente al que no miramos adecuadamente, y miramos y nos fatigamos en nuestras cosas. Acuérdense cuando Jesús dice: buscan el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. Nosotros estamos en la añadidura permanentemente. Usando el ejemplo que siempre traigo del océano divino, el que se va a sumergir en ese océano divino, que es el hombre, debe despojarse de su vieja vestidura, de su ropa, y ponerse ropa para nadar en ese océano de misericordia que es Dios, revestirse de una nueva humanidad. Lo ascético, lo que purifica, es el ejercicio de dejar esos vestidos del hombre viejo para revestirse del hombre nuevo en Cristo Jesús. Si no, no se puede nadar ni navegar en ese mar divino. Acuérdense de la parábola de Mateo 22, cuando el rey entra a ese gran banquete y ve a sus comensales, ve a uno que no traía el traje de bodas y le pregunta: amigo, ¿cómo entraste aquí sin tu traje de bodas? ¿Qué es este vestido, este traje de bodas? Nuestra humanidad no cristianizada, nuestro viejo yo, nuestro viejo sí mismo, y con él todas las consideraciones, todas las reflexiones, todos nuestros criterios,
donde nosotros somos el centro del universo. Muchas veces me pasa cuando estoy en adoración o cuando estoy recibiendo la Eucaristía, que me pregunto si, porque es un defecto mío también, me pregunto si yo vine a adorar o a recibir a Jesús o Jesús me vino a recibir a mí. Cómo doy vuelta las cosas. En Zacarías se lee: estaba Josué vestido de ropas sucias delante del ángel. Tomó la palabra y habló así: quitadle esas ropas sucias y ponedle vestidos de fiesta. Y a él, mira, yo he pasado por alto tu culpa. Esto se refiere, por supuesto, al pecado, pero también pienso que a todo lo que es el apego y todo lo que tiene que ver con las consideraciones personales, ese vestido sucio que le ponemos a todas las cosas y nos ponemos nosotros. Voy a repetir lo que siempre digo, pero también siempre digo que hay cuestiones que hay que decirlas muchas veces para que vayan quedando. Esta psicología del hombre nuevo está en la contemplación de Jesús. Solamente en Él nosotros podemos llegar a saber quiénes somos verdaderamente. Más que psicología, se podría decir, en realidad es un conocimiento teológico, místico. ¿Por qué? Porque tiene como objeto a Jesús, que es Dios y hombre. Especialmente su rostro eucarístico, su corazón eucarístico. Y el hombre se transforma en un hombre nuevo en Cristo Jesús. Dios lo reviste de sí mismo. El mismo espíritu humano se funde con el de Cristo. Su voluntad se disuelve en la voluntad divina. El hombre perdió esta vestidura real cuando pecó. Jesús le pregunta a Adán, que se escondía: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Cuando vamos a comulgar o adorar, debemos desnudarnos de nosotros mismos y exponernos frente a la custodia expuesta frente a nosotros, sin entrar a considerar nuestra desnudez, sino mirar a Dios, solo a Él. En el libro verde, la Santísima Trinidad grita: llama a la humanidad. Hay un mensaje, para mí muy significativo. El Padre dice así: estoy lleno de gozo por tu alegría, por volver a oír la voz del Padre. Siempre estoy dispuesto. No soy yo el que me canso, pero para encontrarme, primero hay que buscarme. Yo soy Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, y de todos vosotros. Entro por la puerta. Entro por la puerta. Si no me abrís, sigo de largo. Si me abrís y me dejáis pasar, estoy lleno de gozo con vosotros. Cuando me dejáis pasar solo en vuestro interior, cuando os olvidáis que me habéis abierto la puerta, de que me habéis ofrecido todo, de que me habéis invitado a vivir en forma permanente con vosotros, y vosotros os vais y me dejáis, no fuerzo a nadie. Me retiro y sigo esperando del lado de afuera. ¿Cómo nos cuesta corrernos del lugar que no nos corresponde? Jesús reprocha el gesto de los fariseos, que cuando eran invitados se sentaban en los primeros lugares del banquete que quizás estaba reservado para otros. Nosotros siempre nos ponemos, o la mayoría, en lugares que no nos corresponde. El gran obstáculo para sumergirnos en el océano divino es nuestro yo, nuestro ego.
la consideración de nosotros mismos y de nuestras cosas. No sabemos que cuando dejamos de mirar a Dios, lo perdemos. Lo perdemos todo, nos perdemos nosotros mismos. Como se dice en Efesios, despojarse en cuanto a nuestra vida anterior del hombre viejo, a renovar el espíritu de nuestra mente y revestirnos del hombre nuevo, creado según Dios. En Juan 3, en el diálogo con Nicodemo, le dice: lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres que te haya dicho: tenéis que nacer de lo alto. En lo alto está el sol eucarístico. Tenemos que dejar de andar mirando el fango de nosotros mismos. Nosotros estamos hechos de tierra. Y que el mismo Señor nos evapore y purifique en sí mismo para derramarnos como lluvia limpia, transformados en Él para el mundo. De modo que todo sea instaurado nuevamente en Cristo Jesús. A Santa Catalina de Siena, Jesús le dice: tú eres la que no eres, y yo soy el que soy. Esta frase rompe con la vieja psicología del yo. Introduce en el fondo, por supuesto soy psicólogo, de mi perspectiva, la nueva psicología, la del no ser. No ser para ser todo en Cristo Jesús, el que es. El otro día decía que el que es absolutamente es lo perfecto, o sea, Dios es lo perfecto. El hombre toma perfección de la contemplación del que es y vinculándose particularmente con Él a través de la Eucaristía. Si el hombre se queda mirando el imperfecto a sí mismo, llena su interior de imperfecciones, de meditaciones y contemplaciones sobre sí mismo, se sume en el fondo en una soledad existencial y una pérdida total de sentido. Es como el hijo menor del hijo pródigo, que estaba en el chiquero y ni siquiera le daban las bellotas que comían los cerdos. Si miro lo perfecto, la Eucaristía, me lleno de esa perfección y me plenifico. El 7 de agosto de 1985, Juan Pablo II decía: creemos que este Dios único es absolutamente uno en su esencia infinitamente santa, al igual que en todas sus perfecciones, en su omnipotencia, en su ciencia, en su providencia, en su voluntad, en su amor. Él es el que es, como lo ha revelado Moisés. Y Él es amor, como el apóstol Juan nos lo enseña. De modo que estos dos nombres, ser y amor, expresan inefablemente la realidad divina de aquel que ha querido darse a conocer a nosotros. Tenemos que empezar a mirar cada vez más a Jesús desde lo espiritual. De a poco quizás, pero firmemente, dejar de tener tanta contemplación en nosotros mismos, que somos los que no somos. Hay en el fondo de nuestro ser un deseo de ser, pero nosotros no somos nada, solamente somos en Dios. Dejar nuestros pecados en el confesionario y en el atrio cualquier falsa o aparente consideración sobre nosotros, mala o buena. Vamos a adorar a Jesús. No hay que enlentecer o inmovilizar el camino del adorador, del que adora en espíritu y en verdad, con estas reflexiones o consideraciones sobre nosotros mismos. A Ana Catalina de Emmerich, o en la visión que ella tiene, donde relata la caída de los ángeles rebeldes, ella comenta que descienden desde el amor a Dios a vivir en el sí mismo egoísta. Y dice así: al principio estos coros angélicos vinieron del sol más alto, como nacidos del amor,
Súbitamente vi que una parte de los coros de espíritus solo se fijaron en sí mismos, atrapados en su propia belleza, mirándose entre ellos. Estos espíritus sentían un placer aislado, veían toda la belleza en ellos mismos. Ellos se complacían a sí mismos. Al comienzo, todos estos coros de espíritus comenzaron a perderse en la contemplación de sí mismos, quedando inmóviles. Díganme si estos espíritus no pululan hoy por nuestro mundo, ¿no? En nuestro hoy. Y si particularmente no someten a los niños y a los jóvenes. Todos inmovilizados con sus tablets, y solamente se mueven para pecar muchas veces, si no están echados en sus camas. El demonio nos ha inmovilizado. Estamos todo el tiempo contemplándonos en las redes sociales. Nuestra vida está allí, pero nadie mueve un dedo por el otro. Como de alguna manera el príncipe oscuro, el dragón, no replica este gobierno de desamor a Dios y amor a sí mismo. Tenemos que abrir los ojos, esto se da de manera muy sutil y se nos pega a todos, a todos. La autoestima tan predicada por el mundo moderno. Si alguna vez no lo oyeron, lo recomiendo. Marino Restrepo siempre dice, ¿no?, que hay que tener no autoestima, sino Cristo estima, que es amarnos como Dios nos ama. Y pienso que esto se logra a través de la comunión y la adoración. Todo es en Cristo. Todo el bien que nos puede llegar es por Él. No lo podemos generar nosotros mismos o autogenerar. Eso es New Age, eso es satanismo. Nosotros no podemos generar nada. María de Jesús de Agreda, la gran mística española, hablando de la caída de Lucifer, dice: la complacencia particular que tuvo de su hermosura fue causa de levantarse su corazón en soberbia. Lo mismo les pasó a Adán y Eva. Catalina Emmerich habla de ellos antes de la caída. Dice así: vi a Adán en el paraíso. No se asombraba de nada, ni de sí mismo. Ellos, Adán y Eva, parecían dos niños, indeciblemente nobles y hermosos, absolutamente luminosos y revestidos con haces de luz, como con un velo. Esto explica por qué Jesús después dice: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Recordando lo que fueron nuestros primeros padres antes de la caída. Si alguno es padre o madre, tiene hijos chicos, o los tuvo y los recuerda, ellos no tienen ninguna consideración cuando vienen a nosotros para pedirnos algo o para querernos. No consideran si son buenos, malos, capaces, merecedores. Vienen, buscan, piden, dan y nos sacan a veces hasta lo que no queremos, lo imposible. ¿Cuánto más Dios, si nosotros somos malos y sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos? ¿Cuánto más Dios, que es nuestro Padre del cielo y es el Padre por excelencia? Nosotros nos tenemos que volver a ser verdaderamente niños y nacer de lo alto, renacer de lo alto. Santa Teresita, en el camino de infancia espiritual, supo descubrir la clave. Benedicto XVI, hablando de ella y de su camino de infancia espiritual, dice: poseyó tanta ciencia por sí misma que supo indicar a los demás el verdadero camino de la salvación. ¿Y de dónde proviene esta copiosa cosecha de méritos? ¿Dónde ha cogido frutos tan maduros? En el jardín de la infancia espiritual. ¿De dónde recibe este tan amplio tesoro de doctrina?
de los secretos que Dios revela a los niños. Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los grandes y a los soberbios y se las has revelado a los pequeños, dice Jesús. Cuando Emmerich habla de los efectos físicos y psicológicos de la caída, dice: inmediatamente ellos comenzaron a ver imágenes y era como si fueran instruidos acerca de lo que ellos no debían haber sabido jamás. Parecía que ellos llegaban a saber lo que les convenía ignorar. Vi como Adán y Eva perdían su lucidez, su luz, y disminuían de estatura. Antes del pecado eran uno en Dios, y su voluntad era una con la de Dios. En lo sucesivo, ellos buscaron en sí mismos y separados de Dios. Adán y Eva, después de la caída, ya no estaban orientados solamente hacia Dios, sino hacia ellos mismos. Esta tendencia, gracias a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, pudo revertirse, y especialmente a través de la comunión y la adoración eucarística nosotros emprendemos el camino de retorno iniciado en el bautismo. Pero la adoración eucarística, no la de nosotros mismos. Aclaro. En el fondo, muchas patologías, por no decir todas, pero digo muchas para que alguien que ande con sutilezas me lo niegue, o muchos aspectos patológicos y no tan patológicos tienen su raíz en la consideración personal, la nuestra y la de los otros. Adán y Eva, o Adán diciéndole a Dios Padre: te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Aquí pareciera estar el origen de la famosa resistencia a la cura, tanto natural como sobrenatural. Esconderse, esconder lo oculto, lo que hay que ocultar. El hombre que considera su desnudez. Hay un pasaje en El hombre Dios de María Valtorta, donde Judas, después de haber entregado a Jesús y recibido su paga, él vuelve a Getsemaní. Y después de Getsemaní pasa por la puerta del cenáculo, donde justo estaba María saliendo con Juan ya a seguir el paso de Jesús, y María lo llama a Judas, y Judas, ya totalmente poseso, va y se ahorca. En el capítulo que sigue, Jesús hace un comentario y dice así, fíjense, la reflexión va a esto: el obstáculo de la reflexión de Judas sobre sí mismo y lo que había hecho en vez de escuchar a María. Jesús dice: si Judas hubiera escuchado a mi madre, ella lo hubiera llevado al pie de la cruz y hubiese sido mi primer redimido. Y en la obra de María Valtorta, cuando lo acepta Judas como discípulo, como discípulo en principio, aunque ya desde el principio estuvo en el grupo apostólico, le dice: Judas, si un hombre llegara a traicionar a Dios, pero arrepentido le fuese a pedir perdón, Dios lo perdonaría. El problema de todos los rebeldes y de nosotros también es que nos miramos a nosotros mismos, en lo bueno y en lo malo, y no hacemos justicia ni en lo bueno ni en lo malo. Todo eso, por eso lo tenemos que llevar frente al altar y solamente mirar a Dios. Lo demás que queda ahí. Caín y Abel. La envidia de Caín a su hermano. La envidia es hija de la vanidad o la vanagloria de la que ya hablé. Santo Tomás, citando a San Gregorio,
dirá que tiene 5 hijas. Miren cómo se va abriendo el árbol del vicio y del mal, ¿no? Vanidad, envidia, ya se ramifica en 5. De la misma manera el árbol de las virtudes y la santidad se inicia con la santidad, con la humildad, y bueno, en el amor se expande infinitamente. Son 5 las hijas de la envidia o las nietas de la vanidad: el odio, la murmuración, la detracción, la alegría por la adversidad ajena y la tristeza por la prosperidad o el bien ajeno. ¿Cuánto tenemos que erradicar? Y Caín termina matando a su hermano, se vuelve homicida y también oculta y miente, porque cuando Dios le pregunta ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? El nuevo Abel, Cristo, sufrió exactamente lo mismo, en grado sumo. La depresión, la consideración de las pérdidas, de lo que ya no se tiene o de lo que se puede perder. La obsesión, un exceso de consideraciones, intensidades que van al campo de las ideas y que nunca terminan. La fobia, el considerar en exceso los miedos, y así se podría seguir con otras más. Puse las típicas. ¿Cuántas cuestiones podrían sanarse en la contemplación, en la adoración, en la comunión? Si pensáramos solo en amar a Dios, Él lo llenaría todo, absolutamente todo. Voy a leer un diálogo entre Jesús y Luisa Picarreta. Luisa dice: mi único temor es que tú me pudieras dejar retirándote de mí. Y Jesús le contesta: hija mía, no puedo dejarte porque tú no haces ninguna reflexión sobre ti misma, ni tomas ningún cuidado de ti. Las reflexiones, los cuidados y preocupaciones personales, aún en el bien, para quien me ama de verdad, son tantos vacíos que forma el amor. Por lo tanto, mi vida no llena toda el alma. Estoy como al margen, en un rincón, y me dan ocasión así de darme mis escapadas, o sea, de irse. En cambio, quien no es llevado a las reflexiones de los cuidados propios y piensa solo en amarme y toma cuidado solo de mí, yo lo lleno todo, y no hay punto de su vida en que no encuentre la mía. Santa Teresa de Ávila, en la Séptima Morada, dice: pero si ella, el alma, está unida con él, poco se debe acordar de sí. San Francisco de Sales: cuando el fuego del amor entra en un corazón, todos los muebles vuelan por las ventanas. O no dejemos nada en nuestro corazón más que a Jesús. Santa Teresita de Lisieux: qué bueno es conmigo aquel que será mi prometido. Es divinamente amable, no queriendo permitirme el apego a ninguna cosa creada. Sabe que si me diera una sombra de felicidad, me aferraría a ella con toda la energía, con toda la fuerza de mi corazón. Esa sombra me la rehúsa. Él prefiere dejarme en tinieblas, que darme un destello falso de lo que no sería él. En un sentido similar, sobre las consideraciones, está la famosa anécdota de San Juan Bosco y San Luis Orione. Parece que en una confesión cae San Luis Orione con varios libros o cuadernos escritos sobre todos sus pecados.
Y después de confesarlo, don Bosco le dice a don Orione que rompa esos libros, no sé si los rompió el mismo San Juan Bosco, pero ¿por qué? Para que no reflexione más sobre el pecado perdonado. Ya está, basta, arrojate en la misericordia divina. Y estamos hablando de don Orione, un santo eucarístico, ya de seminarista, era un gran adorador eucarístico. Cuentan que para pagar sus estudios en el seminario él toma como trabajo ser custodio en la catedral de Tortona, y él dormía en un cuartito arriba, y desde ese cuartito, una ventanita, se podía ver el sagrario y la luz del sagrario, y cuentan que se pasaba largos ratos adorando y a veces largas noches. Hay un poema que se llama Te veo desde lejos, querida lámpara. Lo voy a leer porque me parece... Quiero leer algo de un verdadero adorador. Te veo desde lejos, querida lámpara, resplandecer allá abajo como una estrella. Oh, cuántas cosas de tu luz esta alma sedienta siempre aprende. Tú consumes la vida delante del ara. Tu luz es de amor dulce centella. Oh, ¿quién podría imaginar vida más bella? ¿Quién podría desear vida más querida? Delante de él, que da dolor y que consuela, cédeme tu puesto solo por un día, o mejor aún, por una noche sola. Deja que yo pruebe qué delicia sea hacer siempre con Jesús dulce morada, consumir por él mi vida entera. Santa Teresita de Lisieux, en uno de sus retiros, dice con pena profunda: siento que mi corazón no está del todo vacío en mí. San José Benito Labre, San Benito José Labre, llamado el peregrino del Santísimo Sacramento. Resistamos sin cesar el amor propio, renunciando a la propia voluntad. San Juan de la Cruz: para venir un alma a la transformación sobrenatural, claro está que ha de oscurecerse y trasponerse a todo lo que contiene de natural, que es sensitivo y racional. Porque sobrenatural, eso quiere decir que se sube sobre lo natural, luego lo natural queda abajo. El sol sobrenatural, lo que está debajo de ese sol, en nuestra pobre realidad. Insiste que hay que vaciarse, desembarazarse de lo natural, del entendimiento y sus potencias, para que opere la voluntad divina que transforma. Faustina Kowalska, Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia. Ahora comprendo bien que lo que une más estrechamente el alma a Dios es negarse a sí mismo, unir su voluntad a la de Dios. Esto hace verdaderamente libre al alma y ayuda a un profundo reconocimiento del espíritu. Hace liviana todas las penas de la vida y dulce la muerte. Santa Margarita María de Alacoque: solo en el total deshacimiento de uno mismo y de todo lo que no es Dios hallarás la verdadera y dicha perfecta, porque no teniendo nada, lo hallarás todo en el corazón de Jesús. Ella misma dice: tengan los sentidos internos y externos en el Sagrado Corazón de nuestro Señor, imponiéndoles un profundo silencio interior, cercenando pensamientos inútiles y sutilezas del amor propio, para disponernos a oír la voz del esposo. San Francisco de Asís: es olvidándose de uno mismo como uno se encuentra. Ignacio Loyola: cuanto más nuestra alma se halla sola y apartada, se hace más apta para acercarse y llegar a su Creador y Señor, y cuanto más así se allega, más se dispone para recibir gracias
y dones de su divina y suma bondad. San Juan Bautista, es necesario que él crezca y que yo disminuya. A Luisa Picarreta Jesús le dice: hija mía, si supieran las almas el mal que hacen las reflexiones propias, encorvan el alma, la bajan, la hacen tener el rostro vuelto hacia sí mismas, y mientras más se miran, más humanas se vuelven, más reflexionan, más sienten las miserias y más se empobrecen. En cambio, el solo pensamiento en mí, en amarme, en estarse todo abandonada en mí, hace recta al alma, y con tener el rostro dirigido a mirarme solo a mí, se elevan y crecen. Más me miran, más divinas se hacen. Mientras más reflexionan sobre mí, más se sienten ricas, fuertes y valerosas. Ahora entienden por qué recomiendo yo permanentemente, y ya les dije, busco como excusa estas charlas, recomiendo la adoración eucarística y la comunión sacramental. Me repito siempre, pero está todo ahí. ¿Qué hacemos buscando el polvito de nuestras realidades del acá abajo en vez de mirar al sol divino en la Eucaristía? Los frutos los he visto. Y son de otra dimensión, de otra altura, de un plano superior, no sé qué palabras poner. Yo lo he visto, por eso la invitación permanente: vayan a hacer adoración, vayan a recibir al Santísimo, a Jesús en el Santísimo Sacramento. Antes, confiesen. Si nosotros estamos ocupados en nuestras cosas, el Señor no puede ocuparse de ellas. Queda ocioso. No lo dejamos actuar, hacer su voluntad. Les voy a leer unas partecitas de la oración del abandono que Jesús le dicta a don Dolindo Rótolo, que fue el Padre Pío napolitano, tanto que cuando lo iban a ver el Padre Pío desde Nápoles decía: ¿para qué me viene a mí si lo tiene a don Dolindo allá? Le dice así Jesús, es largo, voy a agarrar unas partecitas. ¿Por qué se confunden al preocuparse? Dejadme a mí el cuidado de vuestros negocios y todo mantendrá la calma. Les digo que todo acto de verdadera, ciega y completa rendición a mí me produce el efecto que deseáis y que resuelve toda complicada situación. Está en contra de esa entrega, profundamente en contra, la preocupación del estar nervioso y pensar en las consecuencias de todo. Es como la confusión que tienen los niños cuando le piden a su madre atender a una necesidad y luego intentan ellos ocuparse por sí mismos de esa necesidad, entrometiéndose con sus intentos en la labor de su madre. Rendir significa cerrar plácidamente los ojos del alma, rechazar los pensamientos de tribulación y ponerse en mi cuidado para que solo yo actúe, diciéndome: ocúpate tú, hágase tu voluntad. Deseáis juzgar todo, organizar todo y llevar todo a cabo. Y os rendís a la fuerza humana, o peor aún, a los hombres, confiando en su intervención. Esto es lo que complica mis palabras y mis puntos de vista. Oh, cuánto deseo de vosotros esta rendición para que os pueda ayudar. Y cuánto sufro cuando os veo nerviosos. Satán intenta hacer justamente esto: perturbar a los seres y lanzarlos dentro de la mandíbula de la iniciativa humana. Así que confiad solamente en mí, descansad en mí y rendid a mí todo. Esto está en consonancia con lo que Jesús le dice a los apóstoles cuando les enseña el Padre Nuestro. Y al orar, no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo.
Dice, cuando ustedes recen, digan, Padre nuestro. Vuelvo a Luisa Picarreta. Hija mía, las almas que están unidas con mi querer y que me hacen hacer mi vida en ellas y piensan solo en amarme, están unidas conmigo como los rayos al sol. ¿Quién forma los rayos? ¿Quién les da vida? El sol. Si el sol no pudiera formar los rayos, no podría extender su luz ni su calor. Así que los rayos ayudan al sol a hacer su curso y lo embellecen de más. Así yo, solo por medio de estos rayos que forman una cosa conmigo, me extiendo sobre todas las regiones y doy luz, gracia, calor y me siento más embellecido que si no los tuviera. Ahora, ¿se podría preguntar al rayo del sol cuántos caminos ha hecho, cuánta luz, cuánto calor ha dado? Si tuviera este rayo inteligencia, respondería, no me quiero ocupar de esto, lo sabe el sol y basta. Y si el rayo quisiera reflexionar, volverse hacia atrás a lo que ha hecho, perdería su curso y se oscurecería. Así son las almas amantes, son mis rayos vivientes, no reflexionan sobre lo que hacen. Estarse en el sol divino es toda su intención. Y voy a terminar, como se está volviendo costumbre, a un mensaje de Jesús a la queridísima María Valtorta. Dice así: amémonos, oh dilecta, y hablemos de amor, porque no hay nada más dulce que esto para quien ama. La redimida del Evangelio, María Magdalena, en la casa de Simón el fariseo, humilló 3 dones a mis pies: el corazón a través del llanto, la carne a través de los cabellos, la mente a través del perfume. Tú debes darlo todo del mismo modo, sin quedarte nada para ti, ni siquiera el soplo vital. Citando el Cantar de los Cantares, dice: las potentes aguas no sirven para apagar el amor, y los aluviones no lo arrollan. Si alguno diese toda su sustancia en cambio del amor, caería en gran desprecio. Las aguas dirigidas a apagar el amor son todas las cosas de la vida, los cuidados y también las necesidades. Los aluviones son los quereres ajenos que intentan impedir que el espíritu se dé completamente a Dios. Pero el verdadero amante no tiene en cuenta las primeras y no se asusta por las segundas. Él pone su necesidad vital sobre todo lo que para los demás constituye las preocupaciones de la vida: amar a su Dios. Espíritu absorto, y podría decir elevado en Dios, vive ya proyectado fuera de lo que constituye para los demás la llamada vida. Él, santo inversor de los valores humanos, solo ve una finalidad para alcanzar, no su interés propio, sino el de Dios. Solo se preocupa de una cosa: conquistar la vida sin tener en cuenta la pobre vida terrena, que flor que dura muy poco sobre su tallo. Manso, porque ya es uno con su Dios, se convierte en un león cuando debe defender su tesoro. Y las persecuciones familiares y sociales no logran derribar este espíritu edificado. Más bien por el contrario, como las olas de un mar encrespado, le transportan velozmente hacia la orilla al corazón de Dios. Oh, bienaventurados los tormentos de mis amantes, de estos conocedores y gustadores de la verdad, quienes como el autor del cantar dicen, y no con palabras vanas, sino con las palabras verdaderas de una vida vivida y consumida para este fin, que aun cuando uno diese todas las posesiones para conquistar el amor, aún daría poco, porque hasta el regalo del día terreno es moneda insignificante si se compara con la posesión del amor, que es infinito. Por tanto, dámelo todo de ti, sin reservas. El hierro que se funde en el crisol sale más hermoso. El alma que se funde y consuma el amor renace como flor de eternidad en los vergeles celestiales. Te quiero allí, pero antes debes padecer aún el quehacer de nuestros dos amores, el tuyo de criatura hacia mí y el mío de Dios por ti.
Cuando estas dos fuerzas hayan arrebatado de ti todo tu yo, entonces vendré para conducirte a la paz. Amén.